Hola, buenos días. Vamos a ver un repaso de las distintas etapas que vimos en clase con respecto al retoque de un retrato. Esto le va a servir tanto como repaso para la gente que va a hacer el trabajo próximamente y también para la gente que no fue a clases. Aquí en Bridge tengo abierta la imagen en dos formatos, en el NEF y en el JPG. ¿Por qué? Para mostrar un poco cuáles son las ventajas de trabajar en formato RAW, principalmente en esta primera etapa de la toma fotográfica, que es mejorar en cámara RAW lo que hemos tomado con la cámara. Entonces voy a seleccionar con la tecla Control o Comando en Mac los dos formatos. JPG, si ustedes se fijan, tienen casi las mismas características. Al tomar los dos formatos, les voy a decir con el botón derecho que se abra en cámara RAW. Aquí vamos a tener la posibilidad de visualizar en pantalla, ¿no es cierto?, cuál es la gran diferencia que tiene el trabajar un archivo ya procesado, ya comprimido, que es el JPG, versus un, digámoslo así, un negativo digital, que sería el formato RAW. Principalmente en qué? En los parámetros básicos, en lo que tenga que ver con quizás con temperatura, quizás con exposición, donde claramente se nota cuando yo modifico, por ejemplo, la exposición de esta imagen con JPG, cómo se puede ir iluminando, pero a partir de la información de color que tengo ahí, ¿cierto? Cómo esa información de color va cambiando de una manera distinta a lo que lo hace el formato RAW. Si ustedes se fijan, por ejemplo, yo al bajar o al subir la intensidad acá con respecto al formato JPG, voy teniendo más quemados en la imagen, justamente porque ahí hay mucha información de color de la imagen que ya se perdió. Por lo tanto, los ajustes de exposición no me van a permitir poder modificar de la misma forma como lo hace el formato RAW. Si ustedes se fijan, al pasar a formato RAW tengo más equilibrio en las iluminaciones, no se me quema la información de luces porque aún está procesando el archivo original. En el caso del procesado ya se empieza a quemar en la zona de luces y ya se empieza a advertir, ¿no es cierto?, una serie de defectos en la imagen, de quemado, ¿no es cierto?, justamente porque no es un formato ideal. Pero si tuviéramos solamente JPG no hay nada que hacer. Cámara RAW sigue siendo una buena herramienta para que podamos procesar la imagen previamente a abrirla en Photoshop. Entonces voy a trabajar con con el RAW, principalmente haciendo algunas críticas a la imagen. Voy a dejar esto como se ha tomado, lo voy a dejar por defecto. ¿Cuáles son las observaciones que podríamos hacer aquí? Por un lado, la imagen muestra que la modelo no fue tomada su foto con una luz atrás, ¿no es cierto?, que resaltara la silueta. Por lo tanto, se funde el fondo con el cabello. De alguna forma tendríamos que iluminar un poquito el cabello para que se separe un poco de la zona de acá. Quizá eso, como tiene que ser en forma selectiva, vamos a usar Photoshop para eso. En este caso, ¿qué podríamos hacer en cámara RAW? Quizá modificar un poquito la temperatura de color. Algunos podrían notar que está demasiado cargado el magenta. Yo podría quizá subirlo a amarillo un poco para que sea más cálida la imagen. O bajar los magenta, ¿no es cierto?, aún hacia los verdes para que pierda ese grado de rosado que tiene la imagen. Luego, el tema de iluminación. Podríamos notar que hay ciertas zonas de la imagen que aún están subexpuestas, por lo tanto podría modificarlo a través, ¿no es cierto?, de la exposición, el aumentar este nivel de exposición, siempre y cuando no se queme la imagen. Por eso mismo entonces que existe la posibilidad de ir modificando en forma selectiva las áreas de esta imagen a través de esta herramienta que está allá arriba, que se llama ajuste de destino. En este caso yo puedo definir al presionar esta herramienta qué tipo de ajuste quiero hacer. La curva paramétrica me permite modificar, ¿no es cierto?, los parámetros de luces de la imagen, y esto me permite entonces poder hacerlo en forma selectiva en la zona que yo estoy cliqueando. Por ejemplo, ahí, iluminando eso, fíjense que se ilumina el cabello. Sin embargo, las zonas, ¿no es cierto?, iluminadas que son del rostro no varían tanto, que no es lo mismo que estaba haciendo anteriormente con exposición, que estaba exponiendo toda la imagen. Aquí lo estoy haciendo en las zonas de sombra. Entonces, ¿qué puedo advertir aquí? Fíjense en el gráfico que aparece aquí, que en el gráfico en las zonas de sombra es donde aumenta las luces, ¿no es cierto?, o los niveles, y sin tocar las zonas, ¿no es cierto?, de tonos medios ni luces. Sin embargo, aquí podemos notar que la imagen tiene cierta pérdida. Es importante no exagerar tanto en este proceso.
Ahora, si quisiera iluminar ciertas zonas, por ejemplo, de la piel, lo hago haciendo clic sobre o bajar las luces. Puedo hacerlo ahí y voy bajando este nivel de luces para que la imagen no se vea tan quemada. Si ustedes se fijan entonces en la gráfica, las zonas de luces fue bajada la cantidad y en las zonas de sombra fue subida. Eso genera esta forma de S, que por un lado baja y por otro lado va subiendo. Otro elemento que podríamos considerar acá, que quizás lo podríamos reforzar después en Photoshop, tiene que ver con la información de nitidez. Si yo me acerco a la imagen, quizás podría notar que pierde un poco de nitidez. Eso lo logro acá en el detalle, aumentando el nivel de enfoque para que la imagen vaya obteniendo mayor detalle. Quizás en los ojos estoy perdiendo ciertos colores que son importantes. Para eso yo podría ayudarme también de este elemento que era el de ajuste de destino, utilizando la opción, por ejemplo, de tono o de saturación, que nos permite poder hacer clic sobre la imagen y poder aumentar el nivel de saturación de esa zona. Hay que tener mucho ojo con respecto a la imagen, al personaje en general, porque puede estar cambiando también. Bueno, hechos los ajustes acá y estando de acuerdo un poquito con la iluminación que obtuve en la imagen, voy a ir al botón abrir imagen para que se abra. Previamente a esto, verificar qué tipo de documento estoy abriendo. Si estoy abriendo la imagen como capa o al pinchar aquí abajo, donde dice Adobe RGB, que son los ajustes de abertura de la imagen en Photoshop, qué tipo de abertura voy a hacer y voy a marcar en esta opción de flujo de trabajo el abrir en Photoshop como objeto inteligente. ¿Cuál es la gracia de eso? Que la imagen, cuando yo la abra en Photoshop, la capa, en vez de ser una capa de píxeles normales, va a ser una capa de objeto inteligente, con todos los pros y los contras que tienen, ¿no es cierto?, los objetos inteligentes. ¿Cuáles son los contras? Que no todas las cosas las podemos editar directamente en la capa, pero la cosa a favor principal es que si yo hago doble clic en la capa en el icono de la capa, ¿no es cierto?, puedo aún volver a cámara raw para editar los ajustes iniciales. O sea, aquí yo perfectamente podría volver a modificar la temperatura o podría volver, ¿no es cierto?, a modificar el tema de exposición. Aceptar. Todos esos cambios se están haciendo y ahí estamos con la imagen. De la imagen que podríamos hablar, principalmente en esta etapa de ajuste todavía nos quedan algunas correcciones que podríamos hacer. Por ejemplo, la de luces en relación al cabello. A pesar de que ya hemos separado un poquito el cabello con respecto a lo que teníamos originalmente, aún necesita un poquito más de separación o de contraste de luces. ¿Qué hacemos en este caso? Trabajamos con las capas de ajuste porque directamente en la capa de objeto inteligente no lo podemos hacer. Y lo ideal es que las capas de ajuste nos permitan hacer ajustes no solamente de toda la imagen, sino que del área selectiva que yo quiero. Entonces voy a capas de ajuste, busco aquella que me permite iluminar. Yo les he dicho que está curvas, niveles, brillo, contraste, exposición, todo aquí, ese grupo que hay ahí que está relacionado con luces. Vamos a ver el tema de curvas. Se crea, ¿no es cierto?, esta ventanita de curvas donde yo puedo establecer aquí como herramienta de selectiva cuál es la zona que quiero hacer. Aquí me está indicando en el gráfico de curvas dentro de qué niveles estoy afectando la cantidad de niveles que voy a aplicar. Entonces aquí, por ejemplo, voy a aumentar las curvas en el cabello. Perfecto. Alguien podría notar que, claro, estamos sobreexponiendo el rostro, pero hay que entender que esto es una forma selectiva de poder trabajar las curvas. Es decir, yo este cambio que estoy haciendo, después voy a ir individualizándolo dentro de la capa para decir que en estas partes va a aparecer y en estas otras partes no va a aparecer. ¿Cómo lo hago eso? Está definido, ¿no es cierto?, una máscara blanca, lo que está indicando que está todo en las curvas especificadas, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a hacer es invertir la máscara, es decir, cada vez que yo quiera trabajarlo en forma selectiva. Para este caso, que es puntualmente solamente el cabello, es más rápido que partir con una imagen con máscara negra para ir iluminando aquellas zonas que yo quiero específicamente tratar. ¿Cuál es el trabajo entonces acá? Dejar esta máscara en vez de blanca, negra. Voy a invertir la máscara, hay un botón de invertir acá. Al hacer doble clic sobre la máscara, aparece esta ventana de propiedades de la máscara, invierto la máscara. Desaparecen los ajustes porque la máscara ahora está negra. Lo que me permite ahora es tomar la brocha,
definir, ¿no es cierto?, una brocha a un tamaño mayor, con una dureza, ¿no es cierto?, casi cero. Yo la podría dejar en cero. Y con un porcentaje de opacidad de la brocha que yo recomiendo un 30%. Es decir, a medida que voy pasando una y otra vez, esta máscara se va haciendo cada vez más visible. ¿Con qué color debería pintar? Con blanco. Blanco me permitiría entonces pintar directamente sobre la máscara. Y comienzo a aplicar las luces solamente a las zonas que yo considero que necesitaba la imagen para separarse un poquito del fondo. Puedo tomar esos brillos que tiene el cabello, esos brillos de ahí, ¿ven?, estas zonas de sombra de acá o estas zonas de sombra de aquí, sabiendo también que podríamos estar quizá demasiado exagerada la luz. Sabemos que nosotros podemos bajar esta exageración de dos formas: o pinto con negro, es decir, voy repasando ahora de manera inversa, o bajo la opacidad de la capa. Voy a opacidad y bajo la opacidad a un nivel que me permite ir definiendo cuál es la mejor cantidad de este ajuste. ¿Cómo quedó esta máscara finalmente? Si hago clic con la tecla Alt sobre la máscara, ahí está esa máscara. Todo el ajuste que yo tenía definido ahora se individualizó en aquellas zonas que yo necesitaba luces. Vuelvo a hacer clic con la tecla Alt sobre la máscara y aparece. Si necesito seguir repasando esto, puedo volver a esta capa porque esta capa está separada del objeto y se están aplicando los cambios en forma individual. Bueno, uno de los ajustes, por lo tanto, en esta primera etapa, que son los ajustes generales de la imagen, luces, también se suma a todo lo que tiene que ver con, digámoslo así, la nitidez de la imagen. Y una de las técnicas que nosotros vimos para darle nitidez a la imagen tenía que ver con el efecto, ¿no es cierto?, de paso alto. Una técnica que, al utilizar el paso alto y una fusión de capa, que es, por ejemplo, luz suave o superponer o luz fuerte, nos permite generar una nitidez mucho más real y mucho más controlable que la que nos permite el filtro, ¿no es cierto?, de enfocar que tiene Photoshop. ¿Cómo trabaja esta nitidez que podemos lograr con nuestro filtro paso alto? Primero, duplicar la capa. Esta capa la voy a duplicar a través de Control J o botón derecho sobre la capa, duplicar la capa. Ok. ¿Cuál es la gracia de duplicarla? Que si yo modifico el objeto inteligente original, estos cambios también van a afectar al duplicado. Entonces, este duplicado que tenemos aquí, ahora yo voy a aplicar el filtro. Le voy a cambiar el nombre a nitidez. Y le voy a aplicar el filtro otro paso alto. En este paso alto, ¿cuál es el objetivo del ajuste que queremos definir aquí? Más que una receta, como siempre le he dicho, de una cantidad de píxeles, es que de alguna forma yo tenga la posibilidad de ver los detalles de la imagen y pueda de alguna forma tener más o menos detalles. Si ustedes se fijan, en un nivel más bajo, 7, 8, ¿no es cierto?, tengo más detalles en la imagen. Al decir OK, sigo viendo la imagen gris porque el filtro está aplicado. El filtro, al ser aplicado a un objeto inteligente, es un filtro que se puede reajustar. Es decir, yo puedo a este paso alto hacerle doble clic y volver a ajustarlo. Por lo tanto, es editable. Ahora, ¿cómo aplico este filtro a la capa que está inferior? ¿Cómo lo mezclo con la capa inferior para que se vea esto con nitidez? Selecciono el filtro en la capa nitidez y voy a los modos de fusión de capa. Esto se llama modo de fusión, donde está oscurecer, multiplicar, trama, y ahí está el superponer. Podemos ver sin el filtro o con el filtro. Fíjense cómo se ve. Me voy a acercar un poquito. La imagen cómo se ve con nitidez, sin nitidez. ¿Qué es lo que gana generalmente cuando uno aplica este filtro? Gana generalmente los contornos de una imagen, los detalles de una imagen, por ejemplo, las pestañas, los bordes de los ojos, las cejas, el cabello, ¿no es cierto?, los dientes, los labios. Generalmente son esas zonas las que ganan, pero pierden muchas también, sobre todo en este proceso de limpieza de una piel, pierde cuando estamos haciendo tan nítida la piel en el rostro. ¿Qué significa esto? Que también vamos a tener que aplicar de alguna forma a este filtro, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sea en forma selectiva. Entonces voy a seleccionar la capa y voy a crear una máscara. Acá abajo, añadir máscara.
y esta máscara la voy a invertir. Una forma, control Z, una forma de crear una máscara ya con el color negro es hacer clic de crear máscara con la tecla Alt. Eso permite crear una máscara transparente. ¿Se fijan? Ahora la diferencia es que el elemento se ve sin alteraciones. ¿Y qué es lo que hago aquí entonces para que aparezca la nitidez? De la misma forma que el trabajo anterior, empiezo a pintar con blanco las zonas que a mí me interesa que aparezca la nitidez. Por ejemplo, el cabello, si ustedes se fijan, al pasar una, dos o tres veces, se hace mucho más nítido el cabello. Voy a bajar un poquito esto. Ahí. Pues paso una, dos, tres. Acuérdense que la brocha la tenemos al 30%, por lo tanto, cada pasada va haciendo más nítido el elemento. Los ojos, las cejas, tratar de que no afecte tanto a la piel. Los labios quizá. Ahí. O quizá el detalle de las joyas y el resto de la imagen. Si se fijan, entonces la piel no está siendo afectada por este trabajo de nitidez. Simplemente estoy haciéndolo directamente sobre los elementos que a mí me interesa que afecten, que son el cabello y los bordes de labios, ojos y cejas. Bueno, al terminar este proceso de nitidez, ya por lo menos hemos terminado en esta primera etapa, que es ajustes generales de la imagen. Como esta imagen, si ustedes se fijan ahora, se separa un poco más del fondo, logramos mayor nitidez, pero todo en forma selectiva, con capas y máscaras.